momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos. Entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos. Gracias a su presentador, Edgar Estrada. Y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Buenos días, amigas y amigos. Qué gusto saludarles en esta mañana, el 6 de junio del año 2024. Como nada, ya hemos arrancado el sexto mes del año, amigas y amigos. El tiempo, como dirían las abuelitas y los abuelitos, el tiempo se está pasando volando. Y pues estamos ya, el día de hoy, a 6 de junio del año 2024. Estamos iniciando ya el sexto mes del año, la mitad del año. Después ya solo pareciera que de enero a junio es hacia arriba y luego de julio a diciembre viene ya hacia abajo para ir cerrando el año. Así es que es un verdadero gusto nuevamente estar con ustedes esta mañana acá en Radio La Voz de Colomba, en su programa de jueves en este horario, Diálogos Ciudadanos. Amigas y amigos, el país en el que nos ha tocado vivir sigue su marcha. Muchas cosas siguen pasando. La semana anterior analizábamos brevemente un poco en lo que nos dio tiempo la situación del organismo ejecutivo, del gobierno, pero también pudimos analizar cómo funciona o cómo está trabajando el Congreso, algunos temas en particular. Hemos venido desde ya programas atrás reflexionando sobre dos temas muy importantes, que son el tema del precio de la canasta básica, que de una manera increíble, pues, pareciera que no se percibe, pero realmente sí ocurre y sí está incrementándose el precio de la canasta básica. Y el otro tema que hemos conversado con ustedes es el tema de la seguridad en Guatemala. Es que, amigas y amigos, es un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes. Esta mañana vamos al programa número 49, así como estamos en 6 de junio. Amigas y amigos, también es importante mencionarles que, pues, como nada, ya estamos en el programa 49 de Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colomba, y hoy vamos a tener un programa que a lo mejor nos abra la puerta a una serie de programas para poder profundizar en esta materia de lo que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a platicar esta mañana un tema que es muy relevante, muy importante, y quiero empezar presentándoselos con una pregunta. La compañera Gloria, al inicio del programa, en la presentación, hacía mención a que estamos en las vísperas del aniversario de Radio La Voz de Colomba. Se va a festejar de una manera, pues, grande, importante. No todas las radios cumplen tanto tiempo Radio La Voz de Colomba, y en esta ocasión, pues, es importante la manera como se va a celebrar, cómo se va a conmemorar. Y ella hablaba de un cuestionario. Se va a pasar un cuestionario para hacer algunos concursos y que la gente vaya participando. En esta ocasión, en el programa del día de hoy, amigas y amigos, vamos a tener una tipo clase. Vamos a dialogar. Quisiera que yo voy haciendo algunas preguntas, ustedes van reflexionando, las van respondiendo en donde cada quien se encuentra, y la idea es que podamos tener un verdadero diálogo a pesar de la distancia. Ya está, ya. En ese sentido, les invitamos a que, en todo caso, a través de las redes sociales, de Facebook, por ejemplo, Radio La Voz de Colomba, ustedes puedan participar y puedan responder las preguntas que vayamos haciendo. Si ustedes van teniendo preguntas para poder enriquecer el diálogo, con mucho gusto lo podemos ir desarrollando. Así es que, amigas y amigos, vamos a empezar el programa del día de hoy. ¿Dónde? Si está apagado el micrófono. No vamos a hacer mucho análisis. En realidad, como les repito, la semana pasada sí lo hicimos, pero hoy queremos abrir la puerta a un tema que es importante y que seguramente
hoy en este programa no va a ser suficiente para poderlo abordar, porque ya van a ver ustedes, de lo que vayamos dialogando, tiene muchas formas de ser analizado este problema. Entonces, vamos a comenzar. Y para comenzar, amigas y amigos, les tengo una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Pero no se nos olvide. ¿Qué episodios A la hora de hablar, entonces, o qué hechos de violencia han visto ustedes, por ejemplo, en la última semana? Desde la semana pasada, esta semana, ustedes han sido testigos de algún hecho de violencia. Ya vamos a identificar qué es la violencia, pero ustedes han sabido de alguna situación, de algún caso de violencia cerca de ustedes. Pregunto esto y mientras ustedes reflexionan sobre la respuesta, probablemente a lo mejor a alguien le ha tocado inclusive vivir la violencia en carne propia, ¿verdad? Como víctima, muy probablemente, pero también como agresor o agresora, ¿verdad? O muchas veces nos toca ser testigos de hechos de violencia. Déjenme contarles, amigas y amigos, que Ciprevita, pues somos un centro especializado en esta materia, en este tema, particularmente en la prevención de la violencia, pero para llegar a propuestas, a estrategias para prevenir la violencia, que es lo más importante, pues hemos tenido también que investigar sobre el fenómeno, sobre, algunos le llaman sobre el problema, otros dicen el flagelo de la violencia. En ese sentido, amigas y amigos, la pregunta entonces, vuelvo a hacerla para quienes nos están sintonizando recientemente, la pregunta es, ¿qué hechos de violencia, qué episodios de violencia ustedes han sido testigos o han sido víctimas o han sido agresores ustedes en algún momento durante la última semana? Y les pregunto esto, amigas y amigos, porque personalmente he sido testigo de no menos de cinco tipos de violencia, más o menos a partir desde el, ¿qué sería? Sábado de la semana pasada. Bueno, la semana pasada, muchas y muchos, yo estaba trabajando con un grupo de jóvenes cuando pues nos enteramos de la muerte de este chico de Farruko, de Sebastián Pop. Fue un hecho violento, tremendo. Ahí empezó la semana. Luego, en mi comunidad ocurrió otro hecho violento. Ayer mismo, trabajando con un grupo de personas, de funcionarios, de docentes, de mujeres en Cuilapa, Santa Rosa, vuelve a aparecer el tema de la violencia. Se habló de suicidio, por ejemplo, de un adolescente, bueno, realmente de dos, una niña de sexto primaria que se decidió suicidar por las circunstancias que le estaba tocado vivir, y otra chica un poco mayor, pues por problemas de que tenía su pareja, pero siempre adolescente, ¿verdad? Tenía su pareja y la pareja empezó a tener relaciones con la mamá de ella, y entonces esto se enteró la chica y decide suicidarse. Pero estamos hablando de suicidios en adolescentes, pero también hemos podido hablar de otro tipo de violencias que ocurren, como por ejemplo, y lo vamos a platicar el día de hoy, amigas y amigos, otro grupo de adolescentes, siempre en Cuilapa, Santa Rosa. No tengo datos de cómo está en Colombia, pero por ejemplo, han muerto 3 niños y adolescentes en Santa Rosa por dengue. Y ustedes me dirán, bueno, pero eso no es violencia, eso es enfermedad, es designio de Dios. Y la verdad es que muchas veces sí es violencia, porque son enfermedades que primero pudieron prevenirse con educación adecuada, pudieron prevenirse también con atención del Ministerio de Salud pronta y a tiempo, pero también cuando llegan al hospital, muchas veces no hay atención médica, no hay médicos, no hay tratamiento adecuado, no hay camillas para poder atender pacientes, y eso también es una forma de violencia. Si bien es cierto, las enfermedades no son culpa ni responsabilidad del Estado ni del gobierno, pero también es verdad que el gobierno debería tener la capacidad para responder. Hay países donde nadie se muere de dengue, por ejemplo, y no porque no de dengue. Aquí pasó mucho también con la cantidad de personas que murieron en la pandemia y que probablemente con otra atención médica, un sistema de salud más efectivo y más humano, se hubieran podido salvar muchas vidas de las que se perdieron. Pero bueno, volvamos al tema, amigas y amigos. La pregunta vuelve a ser,
para poder mantener el hilo de la conversación. ¿Qué episodios de violencia han vivido? Y eso también, amigas y amigos, nos hace pensar en algo que es muy importante, y es que hemos normalizado tanto la violencia, hemos naturalizado tanto los hechos, es que así juegan, es que así se tratan, es que así son ellos. Y en esas frases tratamos de justificar y de invisibilizar la violencia. Vamos a dialogar hoy de algunos casos, de algunos ejemplos sobre muchas personas no saben qué es violencia, no saben que una situación que están pasando o que están sabiendo que ocurre cerca de su casa también puede ser violencia, porque generalmente nos quedamos con que la violencia es asesinaron a una persona, y efectivamente lo es, pero también violencia es muchas vecinas y muchos vecinos. Miren, no me van a dejar mentir ustedes, y yo podría meter las manos al fuego de quienes nos están escuchando tanto en el FM, allá en la costa sur o en línea. Ustedes han sido testigos de casos de violencia con una vecina, con unos niños de la vecindad. Hace poco se dieron cuenta ustedes cómo la policía rescató a un niño que tenían amarrado. Cualquiera puede decir, no, pero es que la mamá se va a trabajar y ¿qué quieren ustedes que haga? Y podríamos justificar a la madre que está obligada casi a tener que dejarlo amarrado. Además, el niño tenía datos de signos de desnutrición y otros problemas más, pero, pero naturalizamos tanto, normalizamos tanto la violencia. Hoy en este primer programa que vamos a tener hoy, y quiero contarles una nota de la intimidad del programa Diálogos Ciudadanos. Hace ya más de un año, en el mes de mayo, pero sobre todo en abril del año pasado, cuando como si predica, empezamos a dialogar con las compañeras de radio La Voz de Colombia para tener este programa. Pues la idea original, déjenme contarles, no era precisamente que fuera un programa con muchas características de índole político, sobre análisis de la realidad política, económica y social del país. Lo que pasó es que la coyuntura, se recuerdan ustedes, en mayo, cuando empezamos el programa, estábamos a un mes y medio del inicio del día de las elecciones, estaba la campaña electoral de una manera muy fuerte. Eso nos llevó a empezar a dialogar con candidatos, a empezar a hablar sobre el tema electoral, tener entrevistas alrededor de la participación ciudadana, porque lo que queríamos promover era que los ciudadanos y ciudadanas votaran, y fuéramos a votar y participáramos, y también que se pudieran inscribir como candidatas y candidatos. Les cuento esto, la idea original del programa, y por la experiencia que tiene Ciprevica, era un programa en el que se pudiera transmitir contenido, como bien decía la compañera Gloria, pero sobre todo formación e información sobre temas importantes y relevantes. Hoy estamos retomando esa idea original del programa con un centro de investigación para la prevención de la violencia, como es Ciprevica, y abordando un tema que es nuestra especialidad. Créanme, todos los días estamos desarrollando talleres, diplomados. Ahora mismo tenemos uno en Alta Verapaz. Ojalá probablemente algunos alumnos del diplomado de Cobán estén escuchando este programa, porque ellos se están formando en 6 módulos para aprender sobre la violencia y cómo prevenir la violencia. Vamos a comenzar la próxima semana con personal, con consultoras y consultores y funcionarios de la SBET. También vamos a empezar un diplomado en relación al tema de la violencia y la prevención integral de la violencia. Y pues bueno, en Ciprevica vemos de esto. Entonces podemos apoyarles. Vamos a ver si en la segunda parte del programa nos da tiempo todavía para hablar de algunas estrategias de prevención, pero también de atención. Hoy no deberíamos irnos de acá sin que ustedes conozcan mecanismos, lo que le llaman la ruta de denuncia, porque miren, amigas y amigos, un poco la tarea en prevención de violencia, creo que lo hablábamos alguna vez por acá, es prevenir, es más barato que atender casos de violencia. Lo que pasa es que casi nadie hace prevención de violencia, y lo que sí debemos atender entonces es cuando sabemos de un caso, hay ruta de denuncia en casos de violencia sexual, cuando es contra niñas y adolescentes, cuando es un caso de otro tipo de delitos o de violencias. Ya vamos a ver eso, porque tenemos un audio muy importante de nuestro compañero Carlos Aldana, que nos va a explicar cuál es la diferencia entre delito y violencia. Porque ya ven ustedes que hemos estado trabajando con la policía
El otro día tuvimos una entrevista aquí con el comisario Pablo Rodríguez. Él es de la Subdirección de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil. Y es importante prevenir delitos. Pero hoy, amigas y amigos, estamos hablando de la violencia. Y entonces la pregunta, amigas, que seguramente ya la respondieron ustedes, ¿qué casos de violencia ustedes han visto en su vida próxima, en la vecindad, en la comunidad? A veces es en el parque de la comunidad. Como hay tipos, que ya lo vamos a ver más adelante, qué tipos de violencia hay. Están los clásicos, pero hay otra clasificación importante. Pues la pregunta básica es, ¿qué casos de violencia ustedes han visto recientemente cerca de ustedes? Y probablemente la respuesta sea impresionante y nos pueda asustar un poco, en el sentido de que, pues a lo mejor son más de lo que nos imaginamos. Pero como repito, como se ha normalizado tanto, entonces, pues bueno, lo que quiero nada más mencionar en principio, para poder después ya escuchar el primer audio del compañero Carlos Aldana en relación a la diferencia entre delito y violencia, porque no son lo mismo, y violencia y delito, que no es lo mismo. Quiero decirles que hay muchas formas de definir la violencia, pero la forma más simple y más sencilla, amigos y amigas, para que a ustedes les quede muy claro y para que puedan identificarlo, porque ayuda mucho saber qué es violencia para poder identificarla cuando la estamos sufriendo, por ejemplo, o cuando nosotros la cometemos en contra de alguien. Y miren, hay 3 palabras claves que nos ayudan a identificar qué es violencia. Primero es un daño, o sea, cualquier cosa, cualquier actitud, cualquier mirada, cualquier comentario, cualquier acción que nos provoque un daño, eso va a ser violencia, amigas y amigos. Si, por ejemplo, alguien le hace una mirada y usted se siente incómoda, si alguien le hace una mirada y usted siente enojo, siente frustración, o alguien la quiere humillar o la humilla, ese daño que le está provocando esta persona o este grupo de personas, o a veces son un funcionario público, ese daño usted siente, eso es violencia. No esperen ustedes que la violencia sea un balazo, sea una puñalada por la espalda, sea un golpe físico sobre su rostro o una patada que le emitan sobre su cuerpo. Esas son formas de violencia, pero el concepto básico, aceptado mundialmente, amigas y amigos, violencia es cualquier daño que se provoca a una persona, ya sea, y ahí viene ya la clasificación, ¿verdad? Ya sea si es física, si es en el cuerpo, ya sea si es psicológica, eso tiene que ver con la mente, con las emociones, con el cerebro, ya sea si es sexual, ya sea si es económica o patrimonial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero que nos quedemos con la versión original de que cualquier daño que se pueda provocar, usted sienta. A veces, amigas y amigos, podrán haber personas que digan, ay, usted qué exagerado, eso no. Es que miren, si a usted, y vamos a poner un ejemplo porque vamos a tener que profundizar, como les decía yo, hoy solo vamos a presentar el tema en el programa del día de hoy, aprovechando el espacio de Radio La Voz de Colombia y su programa Diálogos Ciudadanos, solo vamos a hablar de las generalidades del problema, pero luego vamos a hablar del tema de violencia contra la niñez y la adolescencia. Miren ustedes, hay cada historia, cada caso que es impresionante. Y además, amigas y amigos, hay nuevas formas. Repito, como hoy estamos solo presentando el tema en el programa de hoy, vamos a decir que hay nuevas formas de violencia. La clásica, le dijimos que la física, la psicológica, el insulto, este tipo de cosas, pero también ahora se utilizan los medios digitales, las redes sociales, y es impresionante. Ayer mismo yo estaba en Santa Rosa y llegó un grupo de mujeres, hay un espacio, les invito a conocerlo. Yo estoy reciente, lo escuché hace 2 días, en el caso de una niña de 13 años, está siendo víctima de acoso por parte de otros niños de la misma edad. Es que miren, ¿quién es el agresor de violencia? Un hermanito que le pega, un niño de 3 años, 4 años que le pega a su hermana o que le pega a su mamá y que todos nos reímos. Qué bueno, qué chistoso este niño.
mis amigas y amigos, eso es violencia. Y cuando este niño de 2 años, 3 años, el cual nos reímos porque le pega a su mamá, le pega a su hermana, lo que estamos promoviendo es un agresor que cuando crezca va a pensar que todos se van a reír porque él le pegue a alguna persona. Pero les decía esto del tema de este grupo de mujeres, porque hay una página que está circulando, me parece que es en Facebook, que se llama Quemados. Y es Quemados, por ejemplo, ayer era Quemados los Esclavos, es una comunidad de allá de Santa Rosa, de Cuilapa, pero hay Quemados Cuilapa, donde yo vivo hay Quemados Montemaría, Quemados Villanueva, y es un espacio donde lo que se hace es se ridiculiza, se burlan, se expone a mujeres, a niñas, a niños, y se hace toda una burla, se insulta, y todo el mundo. Entonces, Quemados significa todos en contra de ella y de él. Entonces, es una nueva forma, amigas y amigos. Entonces, no crean ustedes, y por eso yo quiero enfatizar, y ahora vamos a ir al audio para poder diferenciar lo que es violencia de delito, pero quería que quedara bien claro, amigas y amigos. Claro, a partir de hoy, lo que acabo de decirles, ustedes escucharon que violencia es todo daño que se sufre en el caso de la víctima o que se provoca en el caso del agresor a una persona, que puede ser sobre su cuerpo, generalmente sobre el cuerpo de la persona, ya sea psicológica, sexual o física, pero también es sobre sus bienes. El no proveer de dinero para alimentos, por ejemplo, el sustraer papeles de una propiedad de una casa o de un vehículo o de un inmueble, etcétera. Todo esto son formas de violencia. Entonces, amigas y amigos, vamos a escuchar un audio que nos va a terminar de ayudar a entender qué es esto de la violencia y el delito, para que lo puedan diferenciar, pues no es lo mismo. Hoy lo vamos a aclarar en este espacio. Y quiero dejarles la inquietud de que violencia es cualquier daño, y repito, que suframos si somos víctimas o que provoquemos somos agresores. En una relación de violencia generalmente hay 4 actores. Hay víctima, puede ser víctimas, hay agresor o agresores, hay cómplices del agresor, a veces hay facilitan la agresión, y también finalmente tenemos a los testigos. En el caso, por ejemplo, del famoso bullying, que es el acoso escolar, también como le llaman, que es más común de lo que ustedes se imaginan. Probablemente sus hijas y sus hijos lo están sufriendo por falta de comunicación y confianza, se los han contado a ustedes. Y sepan, amigas y amigos, que muchas de las causas de suicidios en adolescentes es provocado por el bullying en la escuela, en el instituto básico. No aguantan la presión, se empiezan a presionar psicológicamente, pero después también a extorsionar económicamente, a amenazarles con que van a publicar esto, lo otro, con que van a matar a tu papá, a tu mamá. Ellos ya no soportan eso, no saben de qué manera expresarlo y resolverlo, y terminan suicidándose. Así es que es importante que podamos tener claro esto. Repito, hay muchas formas de violencia. Ahora quiero que escuchemos este audio y luego pues ya vamos, se nos está yendo el tiempo, porque les decía yo, esto nada más es el inicio de este tema. Vamos a tener varios programas para poder abundar en cada una de estas formas de violencia que ocurren. La violencia, repito, contra la niñez y la adolescencia es una forma, pero ahí ocurren muchas formas. Hay formas físicas, hay sexual también, del tema de embarazos en adolescentes, que es una cosa escandalosa para este país. Quetzaltenango, Altaverapaz, son los departamentos donde más casos de niñas embarazadas hay, y no me vayan a decir que son niñas que quisieron quedar embarazadas, niñas que decidieron quedar embarazadas. Muchísimas veces, el 95% son casos de violación sexual, que es violencia también. Es que vamos a escuchar este audio, amigas y amigos, para poder entender qué diferencia hay entre entre violencia y delito. ¿Hablamos de prevenir la violencia o de prevenir el delito? Son dos cosas que se confunden muy frecuentemente. Cuando se confunde la prevención de la violencia, de lo cual vamos a hablar en un ratito, con la prevención del delito, se pierde de vista que las grandes expresiones de la violencia en nuestro mundo, en nuestros países,
tienen que ver con las estructuras creadas, con los estados, con la forma de gobernar, con la manera como el poder se expresa en las relaciones, tanto entre gobernantes y gobernados como entre los diferentes sectores de la población. También cuando se confunde la prevención de la violencia con la prevención del delito, se nos olvida que la violencia tiene diferentes formas de expresarse. Una es la violencia activa en las calles, en una casa, pero hay otro tipo de violencia. Por ejemplo, está la violencia que tiene que ver con los símbolos, con las maneras de pensar. No es necesario que yo pegue a alguien para ser violento, pero con el hecho de pensar o de sentir que esa persona es inferior, porque el color de su piel, porque su cultura, porque su ideología, porque sus maneras de vestir, porque sus orientaciones sexuales, etcétera, etcétera, esa es una violencia simbólica. Cuando yo siento, pienso o tengo símbolos o gestos que me hacen o que hacen pensar a los demás que yo pienso, que yo siento que ellos son inferiores a mí. Esa violencia simbólica ocurre en la cultura, ocurre en la televisión, en las películas, en las iglesias, cuando de una u otra manera hacemos cositas que no parecen violentas, pero que en el fondo expresan violencia. Y la otra violencia es la violencia estructural, es la violencia en la que se niegan los derechos humanos a través de políticas públicas o a través de un Estado, a través de un gobierno, que actúa en favor o a favor de los que tienen el poder. Hay tres tipos de violencia. Cuando hablamos de prevenir el delito, no hablamos de estas cosas, pero cuando hablamos de prevenir la violencia, tenemos que tomar en cuenta que la violencia no es solo lo que hago o miro en la calle, es lo que no se ve, es lo invisible, es lo que tiene que ver con nuestra historia, con el Estado, con el gobierno. Y el otro problema cuando confundimos prevenir la violencia con prevenir el delito es que cuando hablamos de prevenir el delito, siempre le echamos la culpa a individuos, porque es el individuo el que comete un acto ilícito contra otro individuo. Pero cuando hablamos de prevenir la violencia, no hablamos solo de individuos, hablamos de estructuras, hablamos de gobiernos, hablamos de historia, hablamos de grandes estructuras o de grandes formas de expresión social que hay en el mundo y que son generadas de violencia. Amigas y amigos, acabamos de escuchar el apoyo que nos da el doctor Carlos Aldana en relación a comprender qué diferencia hay entre delito y violencia. En ese sentido, es importante que podamos entonces aclarar que la violencia es más grande, y dentro de la violencia ocurre algo que se llama delito, que son estas figuras que los diputados, los legisladores, en leyes como el Código Penal, como también está otra ley como la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, otro tipo de leyes donde establecen ellos unas conductas que son consideradas delitos. Pero para que ocurran, tienen que comportarse las personas de esa manera, lo que los abogados llaman encuadrar la conducta en los elementos del delito. Esa es una cosa bien compleja que a veces uno dice, pero es que, ¿por qué no se lo llevaron preso? Y es que resulta que no están todos los elementos de la figura delictiva para que la persona sea acusada de ese delito. Eso es una cosa complicada que a veces lo resuelve la policía, generalmente debe resolverlo un juez o una jueza después de la investigación que ha hecho el Ministerio Público. Pero de eso vamos a hablar en la segunda parte. Lo que quería aclarar entonces es, primero, la violencia es más común de lo que nos imaginamos. Punto número uno, hemos conversado esta mañana en este espacio. La violencia está a la par en nuestra propia casa, somos víctimas, somos agresores, escuchando a lo mejor se ha sido agresor. Es momento de reflexionar sobre nuestros comportamientos que muchas veces son violentos. La segunda es, ¿qué es la violencia? Y la violencia es cualquier daño que nos provoquen, si somos víctimas, o que provocamos. Un insulto, una broma, un chiste de mal gusto que puede ser racista, discriminador, lo decía Carlos, esas formas de insultarnos, de ofendernos, son violencia. A lo mejor no son delito. Y ahí viene la tercera idea, y con eso vamos a la pausa del medio tiempo. La tercera idea es, los delitos son menos que las formas de violencia. Carlos hablaba ya, y hablábamos hace un momento, una persona que muere de dengue por falta de tratamiento médico adecuado y oportuno, es una forma de violencia del Estado, por supuesto, pero que finalmente provoca un daño, y es la muerte de una persona. Imagínense ustedes qué daño más grave. Es que
quiero dejar estas primeras 3 ideas, amigas y amigos. Espero que haya sido este primer segmento importante para ustedes. Hay preguntas para el cuestionario del aniversario de Radio La Voz de Colombia. Y ahora, pues, con mucho gusto vamos a la pausa comercial en medio tiempo. Y no pierda la sintonía de Radio La Voz de Colombia y su programa Diálogos Ciudadanos, que ya regresamos. Amigas y amigos, estamos de vuelta en Radio La Voz de Colombia en su programa Diálogos Ciudadanos. Es un verdadero gusto esta mañana, amigas y amigos, estar conversando con ustedes. Espero que podamos tener este diálogo ciudadano esta mañana alrededor de uno de los temas que, además de que son la experiencia más importante que se predica en 10 años, pues es un tema que, como repito, y como empezamos la reflexión esta mañana, está muy cerca de nosotras y nosotros. La violencia es un problema que afecta a mucha población. Se han hecho muchos estudios alrededor de personas que han sufrido algún tipo de violencia durante su vida, y esa puede ser, amigas y amigos. En la primera parte, la pregunta que les hice estaba relacionada con el tema de qué hechos de violencia ustedes conocen cerca, pero ahora yo podría preguntarles, para iniciar este segundo segmento del programa, ¿cuántas veces en su vida o en qué momentos de su vida ustedes han sufrido algún tipo de violencia? Ahora vemos que las burlas, que los comentarios, que las malas caras, por ejemplo, que la ausencia de un centro de salud, son muchas formas distintas de violencia. Entonces, amigas y amigos, partiendo de las ideas que dejamos en el primer segmento en relación a que la violencia está permanentemente en nuestras vidas, que además la violencia es cualquier daño que se nos pueda provocar o que podamos provocarle a alguien, y partiendo también de que una cosa son los delitos que son perseguidos penalmente y por el sistema de justicia, etcétera, pero otra cosa es la violencia. Ahora mismo hablábamos, por ejemplo, del famoso bullying, acoso escolar, que no termina de ser delito, pero que sí es violencia. O, por ejemplo, estas formas ahora en las que niñas o niños o mujeres están siendo expuestas en redes sociales y que los diputados todavía no se han atrevido, por ejemplo, no han tenido tiempo de poder convertir estas conductas violentas en delito, pero ya son violencia, porque ya están ocurriendo, ya están provocando daño. Bueno, amigas y amigos, vamos en este segmento a hablar de dos cosas que me parece que son importantes, que deberían de ser tres, que hay que hablar también de la ruta de denuncia, porque muchas personas que nos están escuchando esta mañana a lo mejor están sufriendo hoy mismo, en la madrugada, anoche, algún tipo de violencia. Y bueno, hay dos formas de resolver la violencia. Una es, pues, cuando la persona agresora deja de cometer el acto violento, pero la otra, que es la institucional, es acudir. Y miren, vamos a hacerlo breve y vamos a pasar a ese punto rápidamente, porque un día vamos a hablar con personas del Ministerio Público, con personas de la policía, con expertas y expertos de esta materia, pero quiero decirles que la vía directa para presentar una denuncia de violencia es o la Policía Nacional Civil o el Ministerio Público. A veces se van, bueno, un centro de salud, depende del tipo de violencia que se haya incurrido, pero son los lugares especializados donde se puede vivir. Usted puede ir a un juzgado, puede ir a la Procuraduría de Derechos Humanos, puede ir a cualquier otro lugar y probablemente ni le van a tomar la denuncia o se la van a tomar, pero de todo modo es el lugar ideal. Es que para cualquier caso, amigas y amigos, ya de otro día vamos a hablar de cuánto la policía, de cuánto el Ministerio Público cumple con su función de recibir la denuncia y tomar cartas en el asunto. Esa es otra cosa. Pero hoy quiero dejarle la inquietud de que cualquier hecho de violencia, del tipo que sea, a donde hay que acudir, independientemente de quién es el agresor y quién es la víctima, debe ser a la policía, a la estación de la policía, subestación, comisaría, lo que haya cerca de ustedes, llamar al 110 famoso, es el número para que la policía pueda atenderles, o al Ministerio Público. Así en todos los departamentos, ya cada vez en más municipios hay oficinas del Ministerio Público, unas especializadas en niñez, otras en mujer o en femicidio, pero en general, pues en cualquier oficina del Ministerio Público están obligados a recibir la denuncia. Bueno, eso por una parte. Y por la otra, amigas y amigos, para ir terminando este primer programa y cerrando la presentación del tema de la violencia, que repito, hoy solo era presentarlo de una manera muy general,
quiero que hablemos un poco rápido de las formas de violencia, de los tipos de violencia, porque el saber que esto que me están haciendo es violencia y es de tal tipo, ayuda mucho a identificarla y luego a poder presentar una denuncia. Quiero contarles brevemente una historia que me tocó vivir hace un par de años en una comunidad de Alta Verapaz. Había denuncias de que muchas adolescentes estaban embarazadas, entonces llegó la denuncia a la municipalidad coordinó, y pues entre la coordinación de la municipalidad de este municipio, pues se invitó a Ciprevica a participar. Fuimos a la comunidad, iba una médica que atendió a niños y niñas y a mujeres, hubo otra compañera que trabajó con mujeres, temas de prevención de violencia, y pues yo trabajé con las adolescentes. Déjenme contarles, la anécdota es muy dramática, a pesar de que yo estaba en castellano, ellos hablan pocomchí, pero además algo que pasó fue que si teníamos a alguien que tradujera, que ayudaba en la traducción, fue que al preguntarles a las chicas, eran 16 chicas y 2 chicos de 16, 18 años, todas y todos, al preguntarles a las chicas de estas edades, adolescentes, si sabían que era una violación sexual, déjenme contarles que de las 16, ninguna identificaba que era una conducta que pudiera llamarse violación sexual. Probablemente muchas de ellas la estaban sufriendo, pero no porque la estaban sufriendo significaba que sabían que era, y mucho menos que sabían que era violencia, y peor aún que supieran que era delito. Entonces, muchas mujeres en Guatemala, pongo este ejemplo porque lo sé, no me lo han dicho, me lo han dicho las propias mujeres, y lo hemos constatado en investigaciones que hemos hecho, muchas mujeres sufren de ese tipo de violencia porque el abuelo, porque el padre, porque el hermano, porque así ha sido siempre, porque la tradición familiar, sufren violencia sexual y no saben, primero, que es una violencia y segundo, que es un delito que debe ser perseguido penalmente y presentada la denuncia. La sorpresa fue que de las 16 niñas, adolescentes que estaban en este taller, ninguna sabía que era una violencia sexual. Y probablemente muchas la habían estado sufriendo, o a lo mejor en el pasado, o probablemente en el futuro. Y así, en otros casos, por ejemplo, es que mi esposo me dice que no sirvo para nada, me dice que se va a ir con otra si no hago tal cosa. Esa es otra forma de violencia psicológica. Y miren, amigas y amigos, hay un ejercicio muy bonito cuando hacemos los talleres con adolescentes, porque en el noviazgo ya se identifica la violencia. O sea, existe violencia en el noviazgo. Me voy a pasar, antes de hablar de las clases de noviazgo, de las clases de violencia, me voy a pasar a los lugares donde ocurre la violencia. Ya vimos ahora, pero empieza en la familia. ¿Cuántas historias de violencia que le llaman intrafamiliar no conocemos? Pero bueno, a veces es una nalgada que le damos a los patojos, a veces es que les quitamos el almuerzo de castigo, los famosos castigos que les damos. Hay que tener mucho cuidado porque si un castigo finalmente lo que provoca es un daño físico, psicológico en la persona víctima, esto nos convierte en agresores. Y me van a decir, sí, es que mire usted ahora, por eso los derechos humanos, ya no se le puede tratar, ya no se puede corregir a los hijos. Miren, a los hijos se les puede corregir. Lo que pasa es que si lo queremos hacer torturándolos, esa es otra cosa. Pero hay maneras muy pues psicológicamente, pedagógicamente aceptadas en las que se puede educar a los hijos sin que lleguemos a torturarlos y a provocarles traumas de infancia, de adolescencia, o el tipo de violencia que les provocamos. Entonces, miren, ocurre en la familia, solo para ubicar en qué espacios ocurre la violencia. Ocurre en la familia, ocurre en la escuela, y ustedes pueden decirme sí, en la familia sí, en la escuela, por supuesto que también. Ayer escuchamos la historia de una niña, de una madre de familia, que llega a un instituto en un departamento del país a pedir que le reciban a su hija. La hija está sufriendo acoso sexual en el instituto básico. Oigan ustedes esto. Y uno pensaría, del profesor. No. Entre compañeras y compañeros, la niña está sufriendo acoso sexual en una escuela, en un instituto básico. Entonces, eso ocurre en la familia, ocurre en la escuela, ocurre en el trabajo, ocurre en la iglesia. ¿Cuántos sacerdotes, cuántos pastores de iglesias
no han sido perseguidos, condenados, y otros que no, porque en la iglesia el sacerdote, el pastor, pareciera que tiene permiso para poder provocar violencia, especialmente sexual, y sobre todo en niñas, niños y adolescentes, y ocurre la violencia en la iglesia también. No digamos a nivel institucional, en dependencias del Estado, que puede ser relacionado con acoso laboral o acoso sexual, etcétera. Ahora mismo que está ocurriendo a nivel digital, hay violencias, eh, esta famosa quemados, que puede haber un quemados Colomba, a lo mejor no lo sé, ni quiero dar malas ideas, pero probablemente hay un espacio en redes sociales, en Facebook, en Instagram, donde se exhibe a vecinas, a vecinos, se le ridiculiza, inclusive hasta a veces se llega a cuestiones de delitos sexuales a través de redes sociales en un tema digital. A nivel comunitario, un par de vecinos que se pelean por territorio, por una gallina, por unos, pues qué sé yo, por qué se pelea la gente, pero y llegan a los golpes, a los insultos. A nivel del municipio, ya saben ustedes que hay municipios que son catalogados como los más violentos del país, y eso es porque se ha identificado que hay mucha violencia en estos municipios. A nivel departamental también se habla de eso, y a nivel nacional. Pero lo que quiero enfatizar, amigas y amigos, es que pues hacen un campo de fútbol, en un campo de fútbol donde se supone, en un parque, donde se supone que los niños, la gente va a recrearse, a divertirse, ocurre la violencia. El otro día creo que hablamos y vamos a profundizarlo algún día de este tema, la cultura de violencia. Es que nosotros, en las calles, o sea, en las calles ven ustedes que se ha escuchado que una persona se le cruza a otra por no darle vía, se baja y lo mata. Imagínense ustedes cómo están nuestras emociones, nuestro cerebro, para ser capaz que por una discusión callejera, digamos, que no tendría que trascender a más, que dejar pasar a quien va a pedir vía. Ahora mismo, por ejemplo, en San Juan, hoy mismo, en San Juan Zacatepeques, no hay buses. Un piloto ayer atropelló a un vecino, a una persona. Los vecinos de San Juan se fueron en contra del chofer del bus, y pues hoy los buses no salieron por temor a esto. Ven ustedes, o sea, un accidente, la gente reacciona, y terminamos en acto violento. Y repito, quería enfatizar nada más, vamos a escuchar otro audio por el tema de la prevención, quiero terminar con eso porque una cosa es la violencia, pero lo más importante y lo que hacemos en Ciprevica, con los grupos que trabajamos, es prevenir la violencia, porque la violencia es muy fuerte, es muy grande, es un monstruo grande, y va más rápido que nosotros. Entonces, amigas y amigos, ¿cómo hacemos para contrarrestarlo? Sin duda, la familia, la escuela, la iglesia deberían ser espacios donde se promuevan valores, valores de paz, valores de resolución de conflictos a través del diálogo, no de la violencia. Pero aquí en Guatemala lo resolvemos todo a gritos, a amenazas, a insultos, gente que anda con la pistola ahí en la cintura y que la saca para amenazar a cualquiera. Esa es violencia. Y repito, hay formas muy sutiles de violencia, amigas y amigos, que bueno, lo primero sería evitar que ocurra, pero cuando ocurre, lo que hay que hacer es presentar la denuncia. Vamos a escuchar otro audio, siempre del compañero, del colega Carlos Aldana, que nos explica un poco en una primera parte cómo funciona esto, la prevención de la violencia. Vamos a escuchar este audio y pues, atención, por favor, porque explica qué hay que hacer para prevenirla. Cuando ya ocurre, pues no hay otra más que denunciar. Pero antes de que ocurra, ¿qué podemos hacer? Vamos a escuchar. Atención, por favor. La prevención de la violencia nos exige algunas cosas. Primero, entender en profundidad por qué este Estado, en el caso de Guatemala, en el caso de Honduras, de la región centroamericana, cómo este Estado y sus instituciones han causado situaciones que generan la violencia. El tema de la violencia en las calles o la violencia en las familias tiene que ver con un Estado que permite eso o que incluso ha generado eso. Nuestros estados, sobre todo en el estado de Guatemala, pero también en Honduras, en El Salvador, se hicieron basados en la negación de los derechos de grandes poblaciones, por ejemplo,
básicamente las poblaciones indígenas. Los pueblos originarios en Guatemala fueron negados en sus derechos y desde la creación del Estado para acá, eso es una constante. Cuando hablamos de prevención de la violencia también tenemos que tratar de comprender y entender en profundidad las condiciones, las causas y los factores que hablan de exclusión de derechos humanos, negación de derechos humanos, la forma en que vive la gente, la mayoría de la población, la manera en que se niega el derecho al trabajo, el derecho a la vida, a la integridad, a la educación, a la salud, la manera en que todo eso en su negación va creando condiciones para que la violencia exista en las sociedades. También es importante cuando hablamos de prevenir la violencia que lancemos una mirada a las formas de pensar, a las formas de sentir, a esas actitudes y valores que tenemos y que generan también violencia y que son expresiones de violencia. Por ejemplo, las actitudes patriarcales o machistas, el racismo que hay tan frecuente y tan profundamente arraigado en nuestras sociedades, la intolerancia, y hay un concepto importante que quisiera que usted pensara, el adultismo, o como le decimos en otras ocasiones, el adultocentrismo, que es esa visión en la que no creemos los adultos que ni las niñas, los niños, los jóvenes, los adolescentes tengan ideas que expresar o tengan que aportarnos o tengamos que aprender de ellos, porque nosotros somos los de la experiencia y ellos son los inexpertos o los que tienen que aprender. Por supuesto que todos aprendemos de todos, por supuesto que los adultos tenemos una experiencia, pero cuando esa experiencia nos ciega y nos quita la posibilidad de dialogar con jóvenes, de conversar, de poder establecer ambientes sanos de diálogo, cuando no hacemos eso, estamos contribuyendo a una cultura de violencia que después se convierte en una violencia generalizada en toda la sociedad. Cuando La pasa, prevención de la violencia, entonces, en función de todo esto que hemos hablado, implica investigar. sí, así es. No, así es. Entonces póngase ahí. Es necesario investigar. Usted escucha. Porque el padre está escuchando. Es necesario comprender lo que ocurre. Necesitamos aprender para actuar y Ahí está. vivir. Todo lo que hagamos, Digo, se hace para los valores, actitudes, etcétera, Yo me corre. para llevarlo a la práctica. ¿De qué sirve aprender algo? Colocó audio. La vida. Entonces subámosle acá. Llenarnos de títulos, Aquí va. si no lo podemos Ahí está. Despacito. poner en juego en esa vida cotidiana que es la que marca el rumbo. Para cortar. Entonces, Cuando él diga muchas gracias a Radio Colomba. Bien, Entonces educativos que tengan que ver con la vida. no va a desconocer eso porque recordemos que no, le pasó a la seño ayer. Bien, amigas y amigos, estamos de vuelta en Radio La Voz de Colombia, su programa Diálogos Ciudadanos. Acabamos de escuchar a Carlos Aldana, que nos explica qué factores son determinantes para prevenir la violencia. En este programa, amigas y amigos, repito, la intención, como se predica, va a ser durante este mes de junio poder profundizar en cada una de las formas. A través de los medios que ustedes conocen, tanto de Se Predica como de Radio La Voz de Colombia, pueden dejarnos sus dudas, comentarios, porque la idea es que podamos, a través de este programa, que podamos desarrollar todas las ideas que necesitamos ya específicamente en cada uno de los contenidos. Hemos visto los ámbitos, el ámbito familiar, en el ámbito escolar. La violencia ocurre en todos lados. Y también pues, hay diferentes formas. Les decía yo que podíamos conversar y dialogar alrededor, por ejemplo, de la violencia contra la niñez y la adolescencia, por ejemplo, la violencia contra la mujer, la violencia armada, por ejemplo, que son las que considera la Política Nacional de Prevención de Violencia en Guatemala, pero también está la violencia sexual, la violencia femicida. Ahora mismo estamos viendo el tema de la violencia ambiental. O sea, hay muchas formas de violencia y como Carlos lo explicaba, existe la activa, la simbólica y la estructural. Y bueno, es importante, amigas y amigos, que comprendamos perfectamente qué es la violencia, y cómo funciona la violencia. Hay personas que bueno, hasta hacen negocios para mantener la violencia. Y bueno, yo creo que en este programa, Diálogos Ciudadanos, donde promovemos la participación ciudadana, creo que es importante hacer un llamado a la reflexión en el sentido de que la prevención de la violencia corresponde también a las ciudadanas y ciudadanos. Además, somos quienes la sufrimos de diferentes formas. Si somos niñas o niños o adolescentes,
si somos mujeres, si somos personas de la tercera edad. Miren ustedes, hay unas formas tan deshumanizantes y deshumanizadas de trato a adultos mayores que es tremendo y que es violencia. Es que por ahí podemos decir quien está libre de pecado en relación a la pregunta que hacía al empezar el segmento, que no haya sufrido violencia nunca en su vida. Y uno dirá, bueno, es que en mi casa jamás me pusieron una mano encima. Y lo fregado es salir a la calle y que ahí se te la pongan. Porque en la calle, en la iglesia, en el trabajo, en el bus, ¿dónde no? Entonces, amigas y amigos, pues creemos que es importante reflexionar en torno a esto. Simprevica se dedica a esto, a trabajar con grupos, con comunidades, con docentes, con funcionarios, con niñez y adolescencia, con mujeres, con líderes, lideresas. Ahora estamos desarrollando un proceso con COCODES, también en Alta Verapaz. En fin, lo que pasa es que tampoco tenemos capacidad para hacerlo de muchas maneras. Algunos son presenciales, otros son virtuales. Aprovechar este espacio de radio para hablar de violencia es importante y por eso en el mes de junio hoy comenzamos con las generalidades y luego vamos a ir abordando con especialistas cada uno de los tipos de violencia. No se pierdan entonces la sintonía de este programa todos los jueves durante el mes de junio, porque vamos a tener a especialistas, vamos a tener a médicos hablando de violencia sexual, por ejemplo, pero también a psicólogos, a psicólogas, a médicas, médicos, vamos a tener abogadas y abogados también hablando de estos temas, porque pues son multidisciplinarios, e incluso trabajadores sociales que también abordan, por ejemplo, en juzgados donde hay trabajo social, hay que hacer un estudio del trabajo social, de las condiciones en las que vive la víctima, el agresor, etcétera. Entonces vamos a tener durante el mes, amigas y amigos, esperamos que ustedes puedan comunicarse a través de los medios de Radio La Voz de Colomba y de Cipredica, dejarnos sus inquietudes, y como repito, hoy quisimos dejar 3 ideas en el primer segmento y 2 más en el segundo. Las 3 ideas, en resumen, la primera es: la violencia está en todos lados. Podemos ser víctimas o agresores en cualquier momento. La segunda es: la violencia es cualquier daño que me provocan si soy víctima o que yo provoco si soy agresor. Y la tercera idea fue que pues hay muchas formas y muchos ámbitos donde ocurre la violencia. Ocurre en la escuela, ocurre en la iglesia, ocurre en el parque, ocurre en la calle. Y en el segundo segmento lo que queremos proponerles es, primero, que cuando ocurre violencia no hay otro camino más que presentar la denuncia a la policía o al Ministerio Público o a un hospital según sea el caso. Y la segunda idea del segundo segmento, amigas y amigas, es que sale muy complicado cuando ya ocurrió la violencia y lo que hay que hacer es prevenirla. Pero para prevenirla hay que tener un Estado que esté dispuesto a hacerlo. Ahora hemos visto, por ejemplo, en autoridades de la Secretaría contra la Violencia y Trata de Personas que están muy interesados en hacer un trabajo fuerte de prevención de violencia. También lo están haciendo en el Ministerio de Educación, también lo están haciendo en la Subdirección de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil. Hay un Estado que ahora está empezando a comprometerse con sus instituciones para prevenir la violencia. Esperemos que los derechos más importantes, como la vida, como la salud, como la educación, no se nieguen, porque al ser negados también son hechos de violencia. Y lo otro importante es que muchas de las causas de la violencia ocurren en la vida, en el cuerpo, en la mente, en el corazón de las y los guatemaltecos. Entonces tenemos que sanar nuestro corazón, tenemos que resolver estos discursos de odio, ya lo decía Carlos, el tema de los prejuicios, el tema de la intolerancia, el tema de la competencia desleal, donde no nos importa pasar encima de quien sea con tal de lograr nuestro objetivo. Eso provoca violencia. A veces los juegos que hacemos en la escuela con los niños son juegos que promueven la violencia. Eso hablaremos más adelante. Amigas y amigos, como siempre es un verdadero gusto haber estado esta mañana con ustedes en Radio La Voz de Colomba, en su programa Diálogos Ciudadanos. Agradecemos como siempre este espacio y les invitamos a que no se pierdan el próximo jueves otro interesante programa relacionado con formas de violencia que ocurren, para que ustedes puedan tener mayor información y podamos prevenirla de una mejor manera. Un verdadero gusto. Nos encontramos el próximo jueves a las 8 de la mañana. Hasta la próxima.